dice que el Mesías debía sufrir la muerte y resucitar al tercer día, y que su nombre se hará en todo el mundo un llamado al arrepentimiento para obtener el perdón de los pecados. Comenzando desde Jerusalén, deben dar testimonio de estas cosas. Ahora yo les voy a enviar lo que mi Padre les tiene prometido. Quédense en la ciudad hasta que sean revestidos del poder celestial. Luego los sacó a Betania, levantó las manos y los bendijo. Y mientras los bendecía, se alejó de ellos y fue subiendo al cielo. Ellos se arrodillaron para adorarlo y después se volvieron llenos de gran alegría a Jerusalén. Y estaban continuamente en el templo alabando a Dios. Palabra del Señor. Hoy estamos celebrando la solemnidad de la Ascensión y no es un misterio más o un misterio diferente de lo que nosotros conocemos de la glorificación de Jesús. Hace parte precisamente del mismo misterio, pasión, muerte y resurrección de Jesús. La glorificación indica que Jesús ha sido presentado delante de la humanidad como aquel que es el Señor y nuestro Dios. Por tanto, la ascensión es la glorificación de Jesús. Porque habíamos dicho en otro momento que la encarnación era el anonadamiento, el abajamiento de nuestro Dios. Y hoy, con la ascensión, el Padre presenta a la humanidad que Jesús es nuestro Dios y es nuestro Señor. Eso es lo que implica la ascensión del Señor en nuestra vida de fe. Hay una lectura que corresponde para hoy que está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, donde el autor habla precisamente de mi primer libro y lo dedica precisamente a Teófilo. ¿Quién es Teófilo? Teófilo, la etimología significa el amigo de Dios. Y podemos tener dos posibilidades. Una, Teófilo como el representante de la comunidad, el responsable de la comunidad, a quien Lucas está dirigiendo su escrito. O la segunda posibilidad es, Teófilo es cualquier persona que en la escucha de esa palabra y en la vivencia de la misma se convierte después en el amigo de Dios. Esta expresión ya la encontramos en el Antiguo Testamento, cuando de Abraham se dice amigo de Dios, de Isaac o de Jacob, los amigos de Dios. Y amigo significa aquella relación cercana que va modelando mi comportamiento, mi actitud. Pero precisamente en ese libro de los Hechos de los Apóstoles dice
el autor del libro, en mi primer libro, querido Teófilo, lo dediqué a narrar todo lo que Jesús hizo y enseñó. Desde el comienzo hasta el día en que Dios se lo llevó, luego de haber dado instrucciones con el poder del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Por tanto, Lucas nos está hablando de su primer libro. ¿Cuál es el primer libro? Se preguntará uno. Y encontramos que el primer libro de Lucas es el Evangelio que lleva su nombre. Por tanto, el Evangelio que lleva su nombre trata de dos cosas: la narración de lo que hizo Jesús y de lo que enseñó Jesús. De eso se trata. Mirando la segunda lectura tomada de la carta a los Efesios, al final se nos dice: todo lo puso bajo los pies de Cristo y a Él le dio la primacía absoluta, haciéndolo cabeza de la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, como también su plenitud, y Cristo es la plenitud de todas las cosas. Entonces ahí se nos presenta que Cristo es en relación con la iglesia, ¿qué cosa? La cabeza. ¿Y qué es la iglesia en relación con Cristo? El cuerpo. Es lo que San Agustín hablaba del Cristo total. Pero tengamos en cuenta estos dos elementos que se nos ha dicho. Cristo es en relación con la iglesia, la cabeza. La iglesia es en relación con Cristo, el cuerpo. Y cada uno de nosotros que somos la iglesia somos miembros de ese cuerpo. Pues bien, ¿qué es la iglesia? De acuerdo a estos elementos que hemos dicho, podríamos definirla como la prolongación en un espacio y en un tiempo de la presencia de Jesús. Por tanto, la iglesia debe continuar en el tiempo y en el espacio haciendo lo que Jesús hizo y enseñando lo que Jesús enseñó, ya que ella, la iglesia, es el cuerpo de Cristo. Esto entonces nos coloca a nosotros en una tonalidad diferente. ¿Qué es lo que la iglesia debe hacer? Aquello que Jesús hizo. ¿Qué es lo que la iglesia debe enseñar? Aquello que Jesús enseñó. Pero entonces, ¿dónde encontramos nosotros de manera clara lo que Jesús hizo? Según este texto, ¿dónde lo podemos encontrar? ¿En dónde podemos encontrar lo que Jesús hizo? Porque si la iglesia tiene que hacer lo que Jesús hizo, ¿dónde lo encontramos? ¿En dónde? En los evangelios, en la palabra. Allí debemos encontrar lo que Jesús hizo. Y cuando nosotros buscamos mirar qué es lo que Jesús hizo, encontramos que Jesús curó a los leprosos, que Jesús dio vida a los muertos, que Jesús no vino a condenar, que Jesús curó a los enfermos. Entonces la iglesia también debe hacer eso que Jesús hizo. Por eso se leen los evangelios, y al leer los evangelios nos persignamos con las mismas señales que ya en el bautismo se nos hizo, porque con ello se quiere significar precisamente que el bautizado es un evangelio andante, que cada persona que escucha el evangelio es para que haga lo que Jesús hizo y para que enseñe lo que Jesús enseñó. Y cuando le trajeron a esta mujer que fue sorprendida en adulterio, Jesús, ¿qué hizo? Se hizo un poco el desentendido, siguió haciendo otras cosas mientras ellos insistían. Maestro, ¿qué hacemos? Hasta que
hasta que Jesús se vuelve y les dice a ellos: el que esté sin pecado, tire la primera piedra. Por tanto, la primera palabra que sale de Jesús no es una palabra de condena. La primera palabra que sale de Jesús es una palabra de perdón. Pero toda esa obra que Jesús hace es lo que nosotros llamamos la misericordia. Por tanto, ¿qué es lo que la iglesia debe hacer? Hacer misericordia. Y el Papa Francisco ha querido despertarnos para que no nos durmamos nosotros en el hecho de creernos buenos y que el mundo siga marchando así como va. Él quiere despertarnos para que nosotros tomemos conciencia de nuestra realidad, y por eso nos ha invitado precisamente a vivir en lo que está en el Evangelio, las obras de misericordia, que podamos hacer eso que Jesús hizo: dar de comer al que tiene hambre, dar de beber al que tiene sed, visitar al enfermo, visitar al que está en la cárcel, etc. Porque ahí precisamente se debate nuestro juicio final. Vengan benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Ahí está en el de hacer. Pero precisamente una de las problemáticas que nosotros vivimos en el mundo y que ya ciertamente Gandhi criticaba a los cristianos era precisamente que nosotros, siendo cristianos, aún parece ser que no vivimos el Evangelio. La crítica de él radicaba precisamente en mostrar que, como optimistas que somos más buenos en el mundo que malos. Pero ¿dónde está el problema? En que los buenos no hacen nada, mientras los malos parece ser que hacen algo, y el mal escandaliza, aterroriza y opaca. Él quiere entonces, el Papa, que nosotros nos despertemos y podamos hacer eso que Jesús hizo. Y por lo general, cuando uno escucha en confesiones a las personas se confiesan de las cosas malas que hacen, y eso está bien, pero por lo general las personas no se confiesan del bien que, pudiéndolo hacer, no lo hacen. ¿Y cómo se llama ese pecado? El pecado de omisión. Hay mucha gente que puede hacer mucho bien, pero no lo quiere hacer. Ahí está la problemática. Por eso despertemos a lo que el Papa nos está invitando, a vivir, a hacer presentes las obras de misericordia. Pero también en esa enseñanza, como nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, lo que Jesús hizo y lo que Jesús enseñó, a la iglesia también le corresponde enseñar, no lo que ella le parece, no lo que a ella intuye, sino enseñar aquello que Jesús enseñó. Y por eso hay una fuerte conexión, y es una de las características de la iglesia, el hecho de que se denomine que ella es apostólica. ¿Qué significa que la iglesia es apostólica? Que ella está en unión con todo lo que los apóstoles enseñaron, y que ella vive esa enseñanza y anuncia esa enseñanza a través de su vida, a través de la celebración. Pablo en algún momento había hecho ya la corrección a una comunidad que quería vivir de otra manera, y dirigiéndose a la comunidad de Galacia les dice: oh insensatos Gálatas, ¿quién los embrujó tan de repente? Porque empezando por el Espíritu, ¿cómo han terminado en la carne? Y precisamente Pablo, que está enojado, les escribe de
anunciado cosas distintas a las que nosotros les hemos anunciado. Y así es lo que vemos. Tenemos todos un mismo libro, la Biblia, pero cada uno vive y se comporta de manera distinta. Entonces significa que no hay una continuidad en aquella enseñanza de los apóstoles, porque cada uno tira de acuerdo a su conveniencia. Y en la carta a los Efesios, también en la carta, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando Pablo se está dirigiendo a los de Éfeso, les dice: cuando yo me vaya, vendrán lobos rapaces que los devorarán a ustedes, enseñándoles otras cosas. Por tanto, Lucas nos presenta que lo que la iglesia debe hacer para ser fiel a su Señor es hacer lo que Él hizo y enseñar lo que Él enseñó. De esta manera tendremos seguridad de la presencia de Jesús, de acuerdo a lo que Él nos ha prometido, y el Espíritu nos continuará enseñando según su promesa. Y hoy además quiero agradecer a todas aquellas mujeres que supieron apostar por la vida. Y porque supieron apostar por la vida, hoy nosotros estamos aquí. Si nuestras mamás no hubieran apostado por la vida, nosotros no estaríamos. Sabemos que el hecho de tener un niño en su vientre deforma a la madre, pero nuestras madres, aunque son deformadas por cada uno de nosotros, sin embargo, se alegran por darnos vida y por traernos a la vida. Sabemos que muchas de ellas han tenido ojeras, porque de pequeños las trasnochábamos y ellas nos cuidaban para que no nos cayéramos y nos golpearan. Ellas nos alimentaban precisamente con la leche que su propio cuerpo produce para darnos lo mejor, y se esforzaban en darnos lo mejor. A todas aquellas mujeres que han hecho tanto esfuerzo por cada uno de nosotros, hoy queremos felicitarles y pedirles al Señor, pedirles a Dios Todopoderoso que las bendiga y que las conserve en ese buen propósito de darnos vida y de alimentarnos y de querernos, de amarnos, de chochorearnos, de acariciarnos y hacernos presente el amor de nuestro Dios. A ellas, muchas gracias. Dios las bendiga y las proteja siempre. Y que el Señor sepa recompensar en ellas todo el esfuerzo. Quiero invitarlos también a ustedes que podamos darle un regalo a esas madres, que cada uno podamos dar a nuestras madres el regalo. Uno podrá decir: sí, mamá, aquí te traje esta lavadora, sí, pero eso no es para ella, es para todo. Sí, mamá, aquí te traje esta nevera, sí, eso es para ella, es para todo. Mamá, te traje esta estufa, sí, no es para ella, es para todos. Quiero que cada uno de nosotros podamos darle un regalo individual a ella. Y el regalo que invito a que le demos a cada una de nuestras mamás sea nuestro comportamiento de vida intachable. ¿Qué mamá no se va a sentir feliz cuando de su hijo se diga lo mejor? Cuando su hijo, de él, se puedan expresar las mejores palabras, porque es honesto, porque es servicial, porque es cumplidor, porque es atento, porque es cariñoso, porque es buen papá, porque es el mejor trabajador. ¿Qué mamá se va a sentir triste por eso? Ninguna. Al contrario, se alegrará y sacará pecho diciendo: ese es mi hijo. Por tanto, ese es el mejor regalo que nosotros podemos
podemos darle a nuestras madres en su día y durante todos los días. Que sea nuestra vida el mejor contributo a Él por darnos lo mejor